de los jóvenes. Y a veces los jóvenes están desconectados de una realidad, que la juventud pasa rápido. Así y que es. uno también fue joven. Así es. Y en el caso nuestro, que venimos del ámbito de las relaciones internacionales, que es una zona como un poco difícil de llegar a ella, porque de entrada es quisquillosa, requiere requisitos de hablar varios idiomas, y a veces decimos, pero ven acá, ¿y de dónde yo puedo ser alguien que maneje bien otro idioma si ni siquiera manejo bien el español? Entonces, nada de eso es imposible. Lo importante es cuando nosotros como seres humanos tenemos la conciencia de que los individuos formamos parte de la historia y hacemos la historia también. Y que la vida, que uno no termina nunca de comprender su misterio, como se diría en filosofía, en la visión ontológica, esa visión del ser, en esa multiforme e insondable realidad que es el universo, uno no termina de comprender de dónde viene, realmente a dónde va a terminar, porque nadie lo sabe, pero sí es bueno uno poder ir cada día dimensionando su existencia y siguiendo lo que uno entiende que puede llevarlo a uno a hacer lo que nunca pensó lograr. Que siempre que uno tiene metas y tiene aspiraciones que nos superen como personas, eso nos ayuda. Y entonces, la mayoría de los jóvenes quizás pensarán, bueno, yo tengo que ir a un colegio caro, yo obligatoriamente tengo que estar en un instituto, pero bueno, usted puede ser autodidacta, usted dirá, porque yo voy a hacer inglés autodidacta. Bueno, se puede. Usted puede empezar a estudiar geografía en su casa. En la vida lo importante es tener la disciplina. Y creo que no hay algo mejor, y yo siempre recuerdo al Quijote de la Mancha, que de Sancho se queja con Don Quijote y Don Quijote le dice, mira, Sancho, no hay mejor grandeza que vencerse a uno mismo. Es decir, en aquellas cosas que uno tiene limitaciones, uno elevarse sobre esas limitaciones. Que la vida no es estar comparándose con el otro, sino como uno aprendió joven también, leyendo a Hermann Hesse, que la vida es un camino hacia uno mismo. Entonces, cuando se llega a esta edad, uno llega a un punto en el cual dice, pero mira, qué bueno, yo pude seguir mi vocación. Entonces, aquí viene lo que es fundamental para un ser humano, es simplemente poseer cosas que se rompen, o te las roban, o se pierden, o es más importante ser. Háblenos un poco de esa infancia. ¿Quién es Iván Gatón? ¿De dónde viene Iván Gatón? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Dónde estudia? ¿Dónde nace? Narren un poco de dónde viene Iván Gatón. Yo vengo de Sabana Grande de Boyá, pero también básicamente en un batey que se llama Cojobal, donde están las primeras fotos mías, donde yo conocí a Anwar al-Sadat, Saddam Hussein, Menachem Begin, las principales figuras de la política internacional, donde empecé a conocer la geopolítica, porque llegaban revistas desde el extranjero, donde aprendí que 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz, y desde que veía el rayo, yo contaba, y mi padre ya me había enseñado que cada 3 segundos era 1 kilómetro. Y si me daban 9 segundos, yo sabía que el rayo había caído a 3 kilómetros. Entonces había un pluviómetro en el patio, yo siempre hago esa historia. Inmediatamente llovía, como mi padre era el jefe de la oficina, íbamos y tomábamos una muestra de la cantidad de agua que había caído. Y en las noches, como no había contaminación, veíamos el cielo y me enseñaban por dónde estaban las nebulosas, me enseñaban de todo un universo donde nosotros estamos ubicados en algo que se llama Vía Láctea. Entonces eso viene de un padre que ya sus tías eran educadoras en Higüey, porque también viene un poco de la formación. Y luego, bueno, de un ambiente mágico, porque vivía en un batey donde habían vacás, donde habían galipotes, donde Karma, que me cargaba, cuando se montaba le pasaba la lengua a un hierro encendido al rojo vivo y no se quemaba. Que entendía la población que era... No, que es cierto. Es cierto, porque eso se practica también en la India, eso lo practica el sufismo. Son estados mentales de ordalías donde el dolor se puede
mantener a un lado. No, me refiero al tema del Bacá y eso. Ah, no, eso allá había gente que supuestamente se convertía en animales, se metamorfoseaban, pero es ese mundo mágico que uno ve en la literatura con Alejo Carpentier, que uno lo ve con Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Y en Macondo. En Macondo, incluso. Todas esas ciudades imaginarias. Yo recuerdo que ahí mismo en ese marco, yo en el campo, que me había leído 100 años de soledad, luego memoricé el primer párrafo y yo sentía que yo estaba en Cojobal. Porque todo lo que yo estoy refiriendo es porque es una zona cañera y mi padre era el jefe de la oficina. Y entonces en ese ambiente, si aquí se habla de gitanos, aquí podemos hablar de los haitianos que llegaban para la zafra. Entonces uno ve en el primer párrafo de 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y Macondo era apenas una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a orillas de un río, cuyas aguas se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, como huevos prehistóricos. Y todos los años, para el mes de marzo, un gitano de barba montaraz, manos de gorrión, mostraba lo que él denominaba el último descubrimiento de los sabios alquimistas de la Macedonia, el imán. Entonces, eso era mágico. Entonces, era mágico el ambiente que uno vivía entre gente que tienen una creencia vudú. Entonces, el vudú, y mucha gente no lo sabe, es una religión yoruba, donde en Brasil se llama candomblé. Y cuando uno escucha una canción de Willy Colón, que no es de Willy Colón, sino que es una canción muy famosa brasileña, que es O que será, que todo aquí en la vida se va, se nos va. Es la canción que se utiliza en una película basada en una novela de Jorge Amado que se llama Doña Flor y sus dos maridos, de que el hombre muerto iba y luego se acostaba con la mujer. Entonces uno en el campo vivía con esa creencia a un punto tal, no, pero a un punto tal que yo estoy en Ginebra, Suiza, representando el país en unas reuniones y don Uchi Lora me llama porque asesinan al presidente de Haití. Y desde que yo vi la forma en que lo asesinaron, como yo soy de Batey, yo sabía que eso tenía en cierta medida una implicación con el vudú. ¿Por qué? Porque le dieron tiros en los ojos, eso es para que no vea después de muerto. Le dieron tiros en sus partes genitales, eso es para que no tenga sexo después de muerto. Entonces, uno, en base a la cosmovisión, por el ambiente en el cual estaba aprendiendo. Entonces, llegaban unos americanos que eran cristianos protestantes y yo ya hablaba algo de inglés con algunos 12 años. Aparte de eso, me crié en un ambiente se hablaba creol y uno ya podía hablar algunas cosas, entonces era traductor. Pero había un sacerdote italiano que yo era su monaguillo. Entonces había un mundo de que yo estaba en la iglesia católica con los evangélicos, porque mi madre era evangélica. Entonces todo ese mundo, uno forma parte de un ambiente distinto. Y aquí, importante, uno no puede ser gerente general del planeta. Todos los seres humanos nos enseñan algo, todos los seres humanos tienen una riqueza en su interior. Y mi padre siempre me decía que uno debe ser siempre diligente en el respeto al prójimo y tratar de ser honrado con los demás y aprender, no ser gerente general del planeta. De ese Iván Gatón de niño, formado familiarmente, viendo todas esas supersticiones que forman parte del subdesarrollo que viven en los países latinoamericanos, en un cañaveral que de seguro eran del ingenio, como decía Pedro Mir en su poema Hay un país en el mundo, y todo lo que eso traía consigo. ¿Cómo surge Iván Gatón a ser un intelectual de fuste, a esa formación, esa disciplina que amerita para dominar todo ese conocimiento, para dominar los idiomas? Esa superación personal, ¿dónde comienza? ¿Cuándo decide Iván Gatón ser historiador y ser un ejemplo para las nuevas generaciones? Yo realmente no soy historiador. Lo primero que yo comencé fue a trabajar relaciones internacionales, siendo muchacho. Entonces había limitaciones porque no había internet. Entonces yo tenía un amigo que se llama Gintaras Ziaunis en Lituania y las cartas duraban 2 meses para llegar. Tenía una amiga en Yakarta, Indonesia, Mónica Tinekio Saputra. Y entonces tenía amigos en California, en Carolina del Norte. De hecho, mi hija se llama Caroline porque yo era traductor de una pediatra
de Carolina del Norte que se convirtió en mi madre, que es de la doctora Carolyn Court. Y yo le puse a mi hija Carolyn por Carolyn. Y Carolyn me conoció a mí siendo un jovencito y entonces yo tenía influencia de cristianos protestantes. Entonces, aquí el respeto a la diversidad. Entonces, como uno tenía un elemento para aprender de esta persona aquí, para aprender de aquella persona allá, se dio cuenta que lo que dimensiona la existencia es apreciar. ¿Y cómo aprecias algo si tú no lo conoces? Es como yo digo, ¿cómo tú aprecias la República Dominicana si tú no conoces tu país? ¿Cómo vas a valorar a tu pareja si tú no te preocupas por conocerla? Entonces uno se preocupa por comprender muchos elementos de la cultura de este, de aquel. Entonces, ¿qué pasa con la historia? Que la historia no es un simple relato del pasado. La historia no es un cuento que me hicieron y que yo tengo que aprendérmelo. La historia es lo que dice el por qué yo soy lo que soy hoy. Y la historia es lo que me puede permitir a mí decir cómo tú te puedes curar de ciertas enfermedades de tu pasado, cómo tú puedes superarte, qué tú has hecho mal hasta el momento. Entonces la historia es un instrumento de poder. Entonces por eso me dediqué a estudiar historia, porque el que maneja la historia está manejando mi futuro. ¿A partir de qué edad ya usted comienza a tener esa pasión constante definida en su vida sobre la historia y sobre las relaciones internacionales? Yo recuerdo que siendo niño, jugando pelota en la calle Manuela 10, coincidencialmente en la calle con el nombre del patricio Juan Pablo Duarte, que fue donde yo básicamente me crié en Sabana Grande de Boyá, le decía a un grupo de amigos que ya yo les impartía clases, me lo recordaba un amigo que es para mí uno de los intelectuales más brillantes que tiene el país, se llama Rafael Olivo de León, que estudió luego, terminó de estudiar en La Salle, en Higüey, pero hicimos los 6 primeros cursos de primaria juntos. Y Olivo me recordaba que una vez yo le estaba dando clase de geografía y de inglés, porque yo siempre estudié para compartir con los muchachos del barrio. Y había un país que yo había descubierto que es Singapur. De hecho, hay un libro que se llama Sandokan y los tigres de Malasia, de un gran escritor italiano llamado Emilio Salgari. Y cuando yo le he dicho a los muchachos del barrio que hay un país que se llama Singapur, me hicieron bullying, como dicen ahora, porque yo me sabía el nombre de un país que era de mala palabra. Entonces, no fue fácil con esta nariz, porque a todo esto en los bateyes, este tipo de nariz y la mezcla étnica que yo tengo, es un poco chocante, me chocante. imagino, sí. Entonces habían unos bullying constantes, aparte de que la forma de hablar. Usted era el Popi del batey. Ahí en la zona un poco, sí, era un poco ya, porque también mi padre, uno tenía que andar con la vaselina puesta en el pelo, usar pañuelo y usar peine, andar con el pechito parado. Es decir, había como en la casa unas reglas de conducta que la verdad que no era para que uno fuese distinto a los demás, sino para que uno siguiera un patrón de autoestima y propia valía. Pero esa disciplina de esa formación de los padres de esa época jugó un rol fundamental en esa generación. Y es algo que es bueno emular en este tiempo. Esa disciplina del hogar, esa formación de su padre, de que tenía que andar con vaselina, con su pañuelito puesto, bien portado. ¿Qué rol jugó en el Iván Gatón de hoy, de profesional, ya de padre, de ente social? ¿Qué rol marcó en su vida? Bueno, que si usted no tiene disciplina, no importa lo brillante que usted sea, no llega a ningún sitio. Entonces había que ir a la finca de caña, que mi padre tenía una finca de caña, y estar con los trabajadores, con ese sol en un campo de caña, que la caña corta, las hojas de caña cortan. El que no está acostumbrado a eso tiene que saberlo. No es fácil cortar caña, pero había un conuco que estaba ubicado en la zona de amortiguamiento de los haitises, que allá tenía yo que ir a sembrar y a cuidar, y que también había yautía y habían aguacates. Eso es ahora cuando ustedes toman la carretera hacia Samaná, cuando cruzan la entrada a Sabana Grande de Boyá, a mano derecha, por ahí mi papá tenía un conuco. Entonces ahí viene una frase de ora et labora, es decir, usted reza, pero también usted tiene que trabajar.
Y eso es importante para la disciplina. Yo recuerdo que en mi casa uno nunca podía levantarse y dejar la cama sin arreglar. Y eso es hasta hoy. Es decir, la gente no se imagina lo importante que es tener una disciplina en la vida cotidiana. Entonces, uno agradece que los padres nuestros nos hayan enseñado a trabajar. Por ejemplo, yo me sorprendo de que la mayoría de los muchachos ahora están pensando a ver qué heredan de los padres. En mi generación uno, desde que trabajaba lo que pensaba, o desde que tenía algo, pensaba, ¿qué yo puedo llevarle a mis padres para que se encuentre bien? Yo fui profesor a los 16 años de edad en mi pueblo, con un salario de 150 pesos. Que en esos tiempos era... Con una chacabana, con un tipo gavetero, con 4 bolsillos. Y yo recuerdo que lo primero que me dijeron fue, compre libros, saque un porcentaje de ese dinero para que se lo lleve a su madre. Siempre que usted cobre debe sacar un porcentaje para su madre. A mí no me dé, que yo no lo necesito, pero a sus otros hermanos usted de ahí le saca. Y tome un porcentaje para que vaya a la capital y bote la clorofila, para que se vaya acostumbrando a tener un ambiente urbano. Y recuerdo yo, para mí esto es importante para los que hacen política, que yo vine a la Avenida Bolívar sin avisar y llego al Partido Revolucionario Dominicano y le digo a una secretaria que quiero conocer al doctor José Francisco Peña Gómez. Y me dicen que está en una reunión. 16 años. Y me dicen que está en una reunión, pero que le van a avisar. Me dicen que espere. Yo solo escuché una voz estentoria que dijo desde el fondo, ¿dónde está el compañerito de Sabana Grande de Boyá? Doctor, soy yo. Y recuerdo que el doctor José Francisco Peña Gómez, lo primero que me dijo, ¿y cómo usted lo dejan salir tan chiquito de su pueblo? Yo muy delgadito. Luego, porque en esas inquietudes... Una acción osada para un joven de 16 años. Sí, pero también es un asunto importante. ¿Qué político ahora recibiría a un muchacho de un barrio que llegó a su oficina sin avisar? Lo mismo me pasó con el profesor Juan Bosch, con quien guardo una foto cuando yo empecé a estudiar aquí en la capital. Y Juan Bosch me dijo, Gatón, se ve que te gusta leer mucho, te vas a pasar la vida entera leyendo, pero debo darte un consejo. Tienes que leer El Quijote, tenlo como libro de consulta. Y de todos los escritores, y esto se lo digo a los jóvenes, tomen sus obras principales. Y don Juan me recibió y la persona que me llevó luego me dijo, mira, don Juan volvió a preguntar por ti. Pero otra experiencia que tuve... Un paréntesis ahí para que no se nos vaya esa parte. Esas recomendaciones que le hizo don Juan, yo quiero que usted se me la extrapole hoy a esos jóvenes que nos están viendo. ¿De cuáles recomendaciones de libros principales usted le exhorta a ellos? Don Juan me dijo, si lees a García Márquez vas a encontrar que su obra principal es 100 años de soledad. Lee 100 años de soledad. Si tú estás leyendo autores rusos, por supuesto que tú tienes que leer a Dostoyevsky, los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, porque son clásicos. Tú no puedes decir que andas por ahí sin conocer la Ilíada y la Odisea. Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Tú no puedes andar por ahí sin haber leído Guerra y Paz de León Tolstoy. ¿Por qué? Porque son clásicos y los clásicos son fundamentales en la formación. Lo otro es que el Quijote tiene la ventaja que si lo lees cuando niño, te sirve de entretenimiento. Si lo lees como adulto, te sirve para sabiduría. Por ejemplo, yo recuerdo que en el Quijote yo aprendí el arte de gobernar. Lo primero es que Don Quijote le dice a Sancho cuando va como gobernador de la ínsula Barataria, Sancho, lo primero que debes tomar en cuenta es la alimentación de tus súbditos, porque quien nada tiene, perder no puede, como no sea la vida, y ésta la da por perdida. Eso me indica a mí que el ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo, que si no tiene de dónde alimentarse, se te va a sublevar. Es decir, se justifica incluso en la tradición milenaria china que cuando el pueblo no tiene comida puede derrocar a los emperadores. Pero entonces ahí mismo con Sancho le dice Don Quijote, y cuando seas gobernador, para los que se le van los humos a la cabeza cuando están en el poder, nunca olvides de dónde procedes. Y si alguien de tu villa va a visitarte
trátalo bien. Eso es un principio que hay que mantener y tener los pies sobre la tierra, no solamente en el arte de la política, sino también en todos los ámbitos profesionales. Cuando usted progresa y se supera, sobre todo siendo joven, tiene que recordar de dónde viene, porque es lo único que permanece. Y un asunto final de Don Quijote, que me sucedió después de haber sido presidente de una institución por recomendación del Congreso, que quien me recomienda es para mí uno de los hombres de Estado más importantes que ha tenido el país en los últimos 50 años, César Pina Toribio, que cuando yo entregué la posición le dije: don César, como le dijo Don Quijote a Sancho cuando salió de ser gobernador, desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Gran frase esa. Mire, entonces en el ámbito ya, cuando usted sale del Batey, que viene a la capital a prepararse, conoce a esos grandes líderes, ahí ya usted entonces se entra por completo en el ámbito de la lectura, en el ámbito de las relaciones internacionales. ¿Cuándo usted descubre ya que esa va a ser su profesión, que usted se va a dedicar plenamente a eso y usted se lo hace comunicar a sus familiares? Háblanos de ese proceso. Eso nunca quedó detrás, yo siempre estuve leyendo. Y cuando salí de mi pueblo, tuve que llegar a La Romana, tenía un tío que era abogado y tuve que empezar a trabajar en una zona franca. Creo que es el primer lugar que lo digo. Y en esa empresa de zona franca recuerdo que inscrito en la universidad, el primer día que voy, alguien comienza a quejarse que los dominicanos, que por aquí, que por allá. Yo había leído de don Toñito Saglul, el de Mis 500 Locos, un libro que se llama Apuntes, sobre dominicanos que habían hecho aportes en el mundo y el tema de la autoestima. Y entonces hablé y ese me sorprendió porque lo que dije provocó que los muchachos aplaudieran en el aula. Eso fue mi primer día de clases. Pero yo venía de una zona franca y tenía que trabajar y entonces me decían: mira, los días que hayan horas extras, tú no puedes ir a la universidad. Entonces yo dije, yo salí del campo a estudiar. Entonces dejé La Romana y cuando vine aquí a la capital como refugiado en la casa de una tía, se enteraron de que estaba sin empleo, alguien que había trabajado con mi padre siendo joven, y había en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, lo que es hoy Pro Dominicana, un espacio como mensajero interno. Y ahí yo empecé. Entonces, ahí se mantenía trabajando y estudiando. Estudiando. Yo empecé el derecho porque el derecho daba esa diversidad. Entonces sucede que yo me encuentro confieso que he vivido de Pablo Neruda, cuando Neruda fue cónsul en lo que era la antigua Ceilán, hoy Sri Lanka. Entonces yo empiezo también a escribir en la prensa. Yo escribí en la revista Mercado, Rubén Lamarche da fe y testimonio de eso. También están los artículos míos en el periódico Listín Diario, luego en el periódico Hoy. Y entonces ahí, en el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, me promueven y de mensajero yo paso a ser especialista 3 y voy por la escala. Y cuando viene a ver, soy el encargado de la promoción de las exportaciones, con apenas 23 años. Y ahí empiezo a viajar. Yo estaba en el 95 en Taiwán. Con 22 años yo estaba en Taiwán. Yo había ido a Higüey porque mi familia era de Higüey. La clorofila que quedó en ese avión de aquí a Miami, de Miami a Los Ángeles y de Los Ángeles a Taiwán. Y bueno, ahí guardo los periódicos porque me hicieron entrevistas, pero ya yo manejaba porque estaba muy dedicado a estudiar. Incluso yo siempre tomaba dinero prestado para comprar libros, porque los libros que tenía no eran suficientes, pero siempre, no para tomar, porque yo siempre he estado claro que el único dinero que se multiplica en el tiempo es el de la educación. Entonces, inmediatamente terminé la licenciatura, que la hice sobre la necesidad de una ley sobre las prácticas desleales de comercio, y casi 20 años después yo fui presidente de esa institución, porque el primero que escribió sobre la necesidad de esa ley, coincidencialmente, había sido yo. Entonces empecé a estudiar relaciones internacionales, luego me fui a Europa, luego estudié en Japón, luego hice una maestría en Taiwán, luego estudié en la Unión Europea. La Cancillería me envió como tercer secretario a estudiar a Alemania como diplomático. Luego he estado tanto en Argentina estudiando como en México, donde voy a dar conferencias. Ahora la Universidad de Guadalajara me invita, pero estuve en Bruselas
todas las instituciones de la Unión Europea. Bueno, en la OTAN, estuve en la OTAN como estudiante. Bueno, me la he pasado, seguí la línea de los estudios y todavía hoy yo estudio todos los días. ¿Usted fue encargado de un departamento en CIRD a los 22 años? A los 22 años yo era en esos tiempos le llamaban jefe del departamento de eventos, promoción y capacitación. Y luego de ahí va a Taiwán. Antes de eso ya yo estaba en Taiwán. Ok. Y después de eso, yo a Taiwán he ido como 8 o 10 veces. ¿Y en Taiwán qué rol desempeñaba? En Taiwán yo iba a estudiar y luego hice una maestría en Ciencias Políticas, mención Asuntos Asiáticos. ¿Qué rol juega la formación académica en un joven que se quiera superar? Yo creo que ustedes no se imaginan lo que significa prepararse académicamente, porque lo único que rompe la religión, su raza y su estatus económico y lo eleva es el conocimiento. Ahora que usted habla de raza, y es importante que... Porque minimizan a uno por el color. Ahí vamos, ahí vamos. Tiene cierta desventaja en el mercado internacional. Yo le saqué ventaja a eso. Yo le saqué ventaja incluso a un punto tal que me di cuenta que el color me ayudaba más para hablar de algunos temas que a otras personas que tienen otro color porque no tienen la ventaja que uno tiene de venir de ahí. Hablen un poco de eso. ¿Tiene en el mundo global laboral alguna desventaja el mulato? Por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta de que hablar de América Latina, una persona que se ha dedicado a recorrer América Latina, que tiene compañeros de clases, por ejemplo, el doctorado, yo empecé a hacerlo con jóvenes de América Latina, las clases de diplomacia las hice con 35 diplomáticos de América Latina. El asunto es que para yo ser global, primero tengo que ser local y primero yo tengo que aceptarme. Entonces, ¿qué es lo único que hace honor a su nombre en esta vida? El conocimiento. Eso ni se hereda, ni se puede comprar y todavía no hay forma de que usted le instalen un programa con conocimiento. Entonces yo dije, pero mira, ¿qué es América Latina? América Latina es de donde viene la raza cósmica. En América Latina hubo mezcla del negro con el indígena, que eso se llama sambo. Pero de ahí viene la mezcla del blanco con el indígena, que eso se llama mestizo, pero se mezclaron desde el inicio, porque contrario a Estados Unidos, que el matrimonio interracial se aprueba en 1967, después de haber matado a Malcolm X y a Martin Luther King, aquí desde el inicio las españolas se casaban con los negros, porque estaba aprobado por la corona. Mientras en Estados Unidos o en Francia o en Portugal, un indígena no escalaba o un mestizo no escalaba, la reina Isabel, que fue la que transformó el mundo hace 500 años, porque ella es la que apoya a Colón, ella es la que dice en su testamento, esos indígenas son mis súbditos igual que los de Castilla, y de inmediato entran en la élite, y de aquí vienen los derechos humanos, que eso es aquí que empieza, eso lo hizo una mujer. Entonces, cuando uno viene de esa América Latina, que ya hay un ambiente cultural con una raza cósmica, y más aquí, que uno lo nota, porque no es lo mismo Haití, que un esclavo duraba 6 a 8 años y que lo traían de un barco, a negros que llegaron aquí y que en ese periodo con el amo convivían, coexistían, y que uno se encuentra gente como Juan Latino, que era catedrático de latín en Granada y era negro. Eso uno no lo ve ni en Francia ni en ninguno de esos sitios. Es más, ni Francia, ni Inglaterra, ni Portugal tenían universidades en sus colonias y aquí había universidades. Entonces, cuando uno viene de un ambiente que el padre de la patria, que es el blanquito, riquito, que tocaba guitarra, que es el que viaja y cuando va en el barco que se va a Estados Unidos le dicen, ¿y a usted no le da vergüenza ser haitiano? Dice, no, yo no soy haitiano, yo soy dominicano. ¿Por qué? Porque la base nuestra, que comienza con Isabel la Católica, es, somos católicos, hablamos español. Y eso no se perdió sin importar que vinieran Pen y Venables. Eso no se perdió sin importar que llegara una invasión por la isla Tortuga
en la batalla de Guaricó, de la Limonada que ganamos. Eso no se perdió porque las tropas de Napoleón llegaran aquí, porque las vencimos con Pablo Hincado, con Juan Sánchez Ramírez. Eso no se perdió porque los haitianos duraran 22 años. Es más, cuando Duarte asume, los negros entran en el proyecto, porque aquí entran de una vez los negros, todo el mundo. Es decir, que es una sociedad que después acepta incluso a los árabes, que los propios haitianos expulsan, razón por la cual en las matas de Farfán habían 18 familias árabes a principios del siglo XX, porque tuvieron que salir de Haití, porque en Haití no la aceptaban. Aquí nosotros como pueblo de entrada, no había problema con el mulataje. Entonces uno en su interior se siente cómodo. Yo siempre digo, semánticamente, decirle negrito o negrita a alguien aquí es positivo. Usted lo busca en otra parte del mundo. Yo siempre pongo una frase lapidaria y que es muy trillada en mí, porque uno de los más grandes honroneros, llamado Hank Aaron, que era negro, tuvo un altercado con un pelotero nuestro en los años 70 llamado Rico Carty. Y en medio de la trifulca, Ricardo Carty, incómodo, le dice a Hank Aaron, "You nigger", tú negro. Y Hank Aaron lo mira y le dice, pero este es más prieto que yo. Y le dice Hank Aaron, "And you what?" ¿Y tú qué? Dice, "Dominican." Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Pero todo eso tiene una base que viene con un elemento que la gente olvida, la cultura. Nosotros tenemos una cultura de no sentirnos menospreciados por ser negros. Eso es así. De hecho, el canon estético aquí, con las mujeres, usted lo ve ahora cuando se hacen el combo. La característica, La esteatopigia. la característica de la raza negra. La esteatopigia, que es el exceso de grasa que la mujer negra tiene en las nalgas. Aquí las mujeres sin nalgas no están bien en el mercado, por eso viene de las negras. Eso se le llama nalgas esteatopígicas. Eso es así. Y eso es característico de la raza negra. Es decir, que aquí ese tema de... Y no tuvimos esa persecución que tuvieron en los Estados Unidos, por ejemplo, con aquel discurso que tuvo que tirar Martin Luther King, I Have a Dream. Esa persecución no existió. Aquí en este país siempre ha vivido más cohesionado. No, peor aún, que en el Pentágono una científica negra tenía que dar la vuelta para ir a un baño porque un negro no iba al baño de un blanco, donde los peloteros negros no entraban por la puerta del hotel, tenían que entrar por detrás. Aquí no había eso. Pero Dazairo tenía un hijo que se llamaba Lilis y fue el pacificador de este país. Lilis era negrito y una vez una señora le dice, "Ay, qué nublazón", y dice, "No se preocupe, que esa nube pasa rápido". Hablando de eso, esa mezcla racial, esa conjugación de distintas culturas, ¿en qué ha convertido al dominicano distinto a los otros países del mundo que ya tienen una raza más establecida? ¿Qué diferencia al dominicano del resto del mundo? No, mire, eso no lo han querido aceptar en muchos países nuestros. Y don Arturo Slar Pietri decía que en Hispanoamérica no vamos a tener paz hasta que no aceptemos esa mezcla de raza. Aquí todo el mundo sabe que no solo tiene el negro detrás de la oreja, sino que lo tiene al frente. Aquí Rafael Leonidas Trujillo Molina era nieto de una haitiana llamada Dilleta Chevalier. Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, ¿sabe cuál es el otro apellido? Heró, familia de Lilis. Entonces nosotros siempre como pueblo hemos aceptado esa diversidad. Aquí con eso no hay problema. La ventaja que nosotros, porque a veces, y a mí me da pena, que solamente nos detengamos en los elementos negativos nuestros como pueblo, pero este es un pueblo que se ha superado. Este es un pueblo donde usted investiga en los turistas que llegan a este país y uno de los atractivos fundamentales no es simplemente la belleza de sus paisajes y de sus playas, sino el trato de la gente. El calor del dominicano. Entonces, ¿de dónde usted cree que gente que, como nosotros, que tenemos defectos? Sí, como todos los pueblos, pero aquí es difícil que usted se quede por gasolina en la carretera y alguien no le diga, venga, que yo le doy la gasolina.
Cosa que no sucede en ¿Qué los cosa países? que no sucede en otro pueblo? Eso no es de que Dominicana Vial, no. Yo me crié en un pueblo donde se le llevaba comida al vecino. Yo tengo una anécdota de un señor, apellido Poirier, que la frontera de él hacía frontera con el patio de mi casa. Y mi madre y doña Ángela han tenido un altercado por un problema de la división de una guanábana que se encontraba en la frontera limítrofe de ambas casas. Y parece que se excedió de tono la discusión, y yo solamente recuerdo a don Poirier, que hablaba con voz grave, decir: yo lo que espero es que la comida que cruza de ambos lados no se detenga a partir de esta discusión que ustedes tienen ahora. La fraternidad, no solamente en el intercambio de la comida. Mi madrina es de Palo Alto de Barahona. Siendo niño, el padre de doña Herminda Ramírez fallece en Palo Alto. El vecindario rentó un autobús y todos fuimos a darle el pésame a las hermanas y hermanos de Herminda en Palo Alto, que son un viaje larguísimo, por la solidaridad. Si algo uno puede resaltar del pueblo dominicano, es esa solidaridad, razón por la cual usted encontrará que increíblemente gran parte de nuestros líderes políticos es gente que viene de extracto humilde, lo que quiere decir que están hechos a retazos, porque hubo alguien que le dio una ayuda en este momento aquí, alguien se la dio allá, y esto me preocupa porque muchas veces nosotros no valoramos que a pesar de haber tenido 2 invasiones americanas en menos de 50 años, 1916 hasta 1924 y luego 1965, que luego de haber tenido a Trujillo y todo el problema, luego con la Guerra Fría, Joaquín Balaguer, cuando llega en un periodo muy, muy difícil del mundo, nosotros tenemos milagros. Cuando Balaguer decide y cuando la sociedad dominicana, después de 1965, decide tomar otro rumbo, desde 1966 en adelante, este país no ha dejado de crecer. Este país tiene más de 50 años creciendo más de un 5% de su Producto Interno Bruto. Y un milagro que mucha gente desconoce. Quien inicia la oficina de turismo de este país bajo el gobierno de Balaguer es don Ángel Miolán, fundador del Partido Revolucionario Dominicano en la casa de Cotubanamá Enríquez en 1939 en La Habana. Y cuando don Ángel comienza la oficina de turistas, la gente burlándose decía: ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Porque fue ahí que se inició la promoción turística y toda la infraestructura turística del país. Hoy este país recibe 11 millones de turistas y eso no es fruto de un solo gobierno. Eso es fruto de toda la sociedad dominicana que por más de 50 años ha creído en ese proyecto. Pero no solamente eso. Este es un país donde yo quiero que me busquen una infraestructura vial en Centroamérica como la que tenemos aquí. No la tienen. Esas son de las cosas positivas que nosotros tenemos que resaltar. Y hablando de eso, don Iván, háblanos un poco de ese joven emprendedor, hoy pudiese haber sido llamado Popi, y los que conformaban esa sociedad, la Trinitaria, de Duarte, Sánchez y Mella, que eran jóvenes de aquel tiempo. El mayor de ellos debía de tener 25 años tal vez, usted me corrige en ese sentido, que decidieron hacer algo diferente por su país, que decidieron aportar los mejores años de su vida a la lucha de la independencia y a los cuales hoy nosotros le agradecemos, nuestro patricio. Háblanos un poco de ese paralelismo, de esos jóvenes que tuvieron esa idea transformadora para nosotros los dominicanos y de la juventud de hoy que tiene que verlo a ellos como un ejemplo y no ponerse las barreras que tal vez le quiere poner la sociedad de que porque tú eres muy joven no puedes hacer, no puedes prepararte tal vez como ellos lo tuvieron, o que Duarte fue un aventajado de la vida y que por eso pudo hacer tal o cual cosa. Háblanos un poco de eso. Esos jóvenes eran seres humanos, pero seres humanos que estaban muy conscientes
de que la más grande obra se inicia con un grano de arena. Y la gente dirá, ¿y cómo así? Bueno, Duarte creó la Trinitaria, pero creó la filantrópica, y la gente dirá, y haciendo actuaciones, sí, pero en las actuaciones era una forma de ir enseñando, de ir haciendo conciencia. Fíjense ustedes cómo aquí también están las mujeres. Yo creo que, como decía don Américo Lugo, no existe una familia que haya dado tanta sangre en América para lograr la independencia de un pueblo como la familia Sánchez. Y ahí está María Trinidad Sánchez. Pero ¿cómo lo hicieron? Con asuntos sencillos como tejer la bandera, con asuntos sencillos como María Trinidad Sánchez, que Bobadilla le dice, delata a los que están en el complot. Y no los delató. Son asuntos sencillos. A veces creemos que las grandes obras es porque nos pusieron allá arriba en el Olimpo. No, no, las grandes obras son las pequeñas cosas. Y ahí está la equivocación. Duarte era un hombre que hacía las pequeñas cosas del día a día. Estos muchachos como Mella, como Sánchez, eran jovencitos que se ocupaban ¿de qué? De hacer las cosas básicas. Y eso hay que tenerlo muy claro. No existen grandes obras si no se ponen los bloques. Entonces nosotros estamos pensando con una grúa. No, 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 no. Es usted simplemente tomar el ejemplo de esos hombres y esas mujeres que se dieron cuenta de algo en aquella época, de que podían liberar un país a pesar de que Haití era más poderoso que nosotros, a pesar de que las condiciones nuestras, si lo miramos de manera racional, era difícil que se cumplieran, pero creyeron en algo que es fundamental que todo ser humano tenga. Para que no se depriman, todos debemos tener sueños. Hablando de sueños, don Iván, ¿cómo atreverse en un mundo de hoy donde tal vez el morbo, el chisme, algunas acciones que tal vez no son las más correctas, son las que están dando más números en las redes sociales, están produciendo más streaming, generando más views? ¿Cómo atreverse con esa voz fornida, con ese traje engalanado, pero sobre todo con ese contenido que usted trata de llevarle a las nuevas generaciones y a toda la población dominicana, a llevar un mensaje diferente, un mensaje de formación, sin tener el miedo de no ser bien recibido, de no captar la atención de tal vez lo que están escuchando, otro tipo de contenido? Y aprovechar este espacio para felicitarlo y exhortarle que siga haciendo ese tipo de contenido, porque jóvenes como yo nos nutrimos bastante de su conocimiento. ¿Cómo usted se atreve a dar ese paso al frente y acudir a los medios de comunicación, a las redes sociales? Explíquenos ese paso. Bueno, yo soy el que tiene que agradecer, porque es un privilegio. La vida uno siempre debe tener gratitud, pero la hinchazón indica que el cuerpo anda mal. Entonces, siempre que uno tiene vanidad, que uno no tiene conciencia de que una simple enfermedad se lo puede llevar, o que quizás usted salió de viaje y esa falta de civismo que hay aquí al momento de conducir, alguien ni lo quiere a Dios, lo choca, porque siempre vemos las notas mortuorias de que fue a otro que le pasó. Yo siempre digo que uno se puede morir de estar simplemente comiéndose una aceituna, como le pasó a alguien que yo conocía, que se murió comiéndose una aceituna viendo televisión, porque se le fue, como dicen aquí, por el camino viejo. Todos somos seres frágiles y uno tiene algo que es fundamental, tratar de dejar el mundo mejor que como uno lo encontró. No somos santos, todos los seres humanos venimos con los demonios incluidos, pero uno debe tener la virtud, porque virtud viene del latín virtus, que significa fuerza, la fuerza de dejar de lado todo lo que indique aspectos negativos en nosotros. Y la honradez es un elemento positivo. Ser valiente para las cosas positivas, eso vale la pena. Y que los demás mañana nos permitan a nosotros tener algo que es el gran privilegio que puede tener un ser humano, que a usted lo aprecien estando vivo y que quizás mañana la gente lo recuerde después de usted estar muerto. Eso no se logra teniéndole envidia al otro, porque yo siempre digo que en este país la mayoría de la gente critica por envidia y no por moral.
Así. Eso, cuando usted aprende a valorar que cada ser humano es una obra única, así como usted es una obra importante, el otro también lo es. Háblenos un poco en ese rol que usted viene desarrollando de las Super Maravillas. Háblenos un poco de esas dos revistas que usted, la Super Maravilla de la Primada de América, esas dos revistas que son cómics, que vienen en ese mismo sentido a formar a esos jóvenes sobre su historia, sobre quiénes somos, en un orden cronológico. Sobre todo aquí ocupa un rol importante la mujer, porque la mujer no es un embutido, y creo que eso hay que tener cuidado. La mujer no es un producto cárnico, que simplemente hay que verla y como algo que es un objeto del deseo. Aquí en ambas yo demuestro cómo las mujeres son los que juegan los roles. Las mujeres están mandando aquí desde que se inició la modernidad. Y no lo hicieron en base a vaginoterapias o a que existe la vaginocracia como forma de ascenso social. Lo hicieron como entes brillantes, inteligentes, con capacidad de poder distinguir, de tener sindéresis, de tener criterios. Y esas mujeres ustedes las van a ver aquí desde Anacaona, desde Mencía, desde Higuemota, desde la Reina Isabel la Católica, María de Toledo. Pero aquí ustedes van a tener hombres que también hicieron epopeyas, que no es que sea la República Dominicana el lugar donde, digamos, le adjudiquemos porque República Dominicana somos después de la creación. Pero el asunto está en que si usted busca toda la creación del proceso histórico de la modernidad, dónde está la Real Audiencia, dónde está la primera fortaleza, dónde llegaron los conquistadores, todo eso empezó aquí, dónde llegó el trigo, el arroz, los primeros caballos, todas esas primacías, y eso fue la geopolítica que me dio la idea. Y yo dije, pero nuestros jóvenes necesitan sentir que cuando van a la zona colonial y están allí, digan, pero cuánta historia yo tengo aquí, y yo vengo de aquí. Es decir, ¿cómo es que yo voy a la zona colonial y yo no siento el peso de la historia y que el conquistador de México vivía aquí en la calle Las Damas con el conde, porque no me lo dicen? Entonces, si desde aquí ocurrió todo, que Venezuela pertenecía aquí, de hecho la Nueva Andalucía, que es Venezuela y Colombia, con Alonso de Ojeda, que es su primer gobernador, que es el que llega al lago Coquibacoa, hoy llamado lago Maracaibo, estaba enterrado ahí en las ruinas de San Francisco, y esos restos se los robaron en 1965 en la Revolución. Por eso yo le dedico aquí la última página, porque yo digo que es la primera historia de amor en grande de América, porque él se enamora, se enamoran ambos. Él se la lleva a España, a la India Guaricha, pero cuando él decide luego, que fue el que trajo a Américo Vespucio a América, y fue el que le dio a Venezuela el nombre de Venezuela, cuando él decide ser monje, la deja a ella con los 3 niños, y ella todos los días, a donde ahora se hacen fiestas los fines de semana, ¿qué hacía ella? Todos los días iba frente a la iglesia, donde él había pedido que lo enterraran en la puerta de la iglesia cuando muriera, para que todo el mundo lo pisara, porque él fue el que hizo preso a Caonabo, Alonso de Ojeda, que se llamaba el Caballero de la Virgen. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Que a los 5 años él muere. Y ella, que todos los días iba con los 3 niños, cuando le dieron la noticia, a los pocos días aparece muerta encima de su tumba. Una historia de amor empedernida. Pero oye, eso no queda ahí. El gobierno de Venezuela, de Cipriano Castro, pide sus restos y lo de ella, porque hay una ciudad en Venezuela que se llama Ciudad Ojeda. Lilis mandó eso a comisión para que no se aprobara. Usted sabe que algo que se manda a comisión es para que se tome tiempo. Y luego se lo piden a Trujillo. Trujillo no lo aprueba. Pero en 1965, un sacerdote español se robó los restos de la Guaricha y de Alonso de Ojeda. Entonces, que nuestros jóvenes entiendan eso. Hoy en Venezuela hay una ciudad que tiene 200,000 habitantes, que se llama Ciudad Ojeda, y hay un monumento a estas 2 personas. Pero luego, yo que voy a México con cierta frecuencia, digo, pero señores, ese señor que está aquí, que se llama Miguelico Díaz Aux, es el hijo de la cacica Osema,
bautizada como Catalina, razón por la cual la ciudad está de este lado. Porque Miguel Díaz Aux el Viejo tiene un problema allá en la Isabela, ¿y qué hace? Viene para acá, la conoce a ella, se enamoran, ella le indica dónde hay oro, que era en el río Jaina. Bartolomé Colón muda a la ciudad, que no se llamaba Santo Domingo, se llamaba Nueva Isabela, y estaba en la margen oriental del río Osama. Cuando él nació, fue el primer americano. ¿Por qué? Porque es el fruto de un español y de una indígena. El primer americano. El primer americano es de aquí, pero eso no queda ahí. Cuando se va a México, Hernán Cortés, que era el notario público de Azua, se lo lleva a él. Y cuando Cortés le escribe al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le dice, y uno de mis 13 capitanes para la conquista de Tenochtitlan era Miguelico Díaz Aux, conquistador en México. ¿Y por qué no resaltar eso? O como yo digo, que está aquí. ¿Y por qué no resaltar que quien descubre la Florida, es decir, el que descubre Estados Unidos, es nada más y nada menos que Juan Ponce de León, y que la casa de Juan Ponce de León está en San Rafael del Yuma? Y yo veo a la gente apurada por ir a San Agustín en la Florida. San Agustín se funda en 1567. Y el que primero decide que se haga una ciudad en la bahía de Chesapeake es el alcalde mayor de Nuestra Señora de la Concepción de la Vega, Lucas Vázquez de Ayllón. Y el primer negro, o el segundo negro, pero miren ese negro que está aquí, ese es Juan Garrido. Juan Garrido es el que trae el trigo a América, y Juan Garrido estaba casado con una española, y yo siempre lo destaco porque él vivió en San Rafael del Yuma, y entonces era amigo de Juan Ponce de León, y yo digo, fíjense en la mezcla, y toda esa gente salió de aquí. Bueno, sí incluí otras figuras para dar a conocer a los jóvenes quién fue Fernando de Magallanes, quién fue Juan Sebastián Elcano, pero el proceso más importante, y yo lo digo así en un ensayo que le doy las gracias de nuevo al coronel Pedro Baños, una figura de la geopolítica mundial, que me permitió publicar un ensayo titulado Visión histórica geopolítica de Hispanoamérica en un mundo post-occidental, donde yo ubico que el proceso de modernidad que le permite a Occidente dominar por 500 años, las bases se inician aquí. Fundamental ese texto. Y ahora que usted hace mención de ese mundo post-occidental, la verdad es que conversar con usted es bien nutrido. En ese mundo post-occidental, en el multipolarismo que vivimos en el día de hoy, la presencia de China, Rusia, no solamente esa hegemonía ya de Estados Unidos, de cómo Europa ha quedado siendo el viejo continente en la hegemonía geopolítica actual. Descríbanos un poco de eso, qué ha cambiado en el mundo actual, en la geopolítica del día de hoy. La presencia de China representa una amenaza para Estados Unidos, está siendo desplazado. Explíquenos un poco de eso. Dos cosas nos enseñan mucho en la vida, cuando tenemos una perspectiva del bosque de lo que es la civilización humana: historia y demografía. China ininterrumpidamente ha mantenido sus tradiciones y sus costumbres por más de 3.000 años, sin importar que lo invadieran los ingleses, sin importar que lo invadieran los portugueses, pero ¿qué los mantiene allí? Su identidad. Entonces, China se levanta, después de haber entrado en el vicio del opio, que formó parte de su caída por la Primera Guerra del Opio de 1839, donde pierde a Hong Kong, y luego de todos los desastres que hubo para la unificación de China, la guerra civil entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, la revolución cultural, el gran salto hacia adelante, donde murieron más de 20 millones de chinos que se comían entre ellos. Cuando se moría alguien, el que primero se moría se lo comían. La gente no se imagina eso, pero fue así en China. Se cerraron las universidades por par de años, por ejemplo, a partir de la revolución cultural. Esa China con Deng Xiaoping decide hacer un proyecto de país planificado. Con capitalismo, cuidado, no con comunismo. China es muy capitalista. Y esa China, entonces, cuando ingresa a la Organización Mundial de Comercio, logró algo que es normal y que la historia le enseña a uno. Los chinos inventaron el papel, pero el papel no se quedó en China. Occidente llevaba fábricas a China.
pues yo voy copiando. Entonces, cuando yo voy copiando, yo innovo sobre lo que tú haces. Entonces, eso permite que China hoy compita en los vehículos eléctricos. Eso permite que los chinos no solamente vendan bagatelas como vendían anteriormente. Pero China trabajó en algo importante, que es el recurso humano. ¿Por qué es importante la educación y que los jóvenes tomen en cuenta la educación? Porque la educación nos hace flexibles, porque la educación nos permite enfrentar cualquier circunstancia que la vida nos presente. Si no somos educados, no somos flexibles. ¿Y los chinos qué hicieron? Empezaron a educar a su gente ¿en qué? En los ámbitos que le permitieran ser competitivos, en algo que hoy todo el mundo está sorprendido. China agarra el chat GPT y lo supera. Y todo el mundo está asustado en Estados Unidos y dice, hey, ¿qué pasa? Sí, pero los chinos están metidos con gente preparada. ¿Con qué nivel? Nivel educativo. Ok, existe TikTok, pero los TikToks son con valores nacionales, valores que van a tu identidad. Los chinos entonces trabajan en el aspecto cultural, trabajan en el aspecto educativo y se sienten orgullosos de ser quienes ellos son. Entonces, ¿por qué estamos en un mundo post-occidental? Porque los chinos, de 193 países que tiene el planeta, China tiene superávit comercial con 175. Y por el otro lado no mencionamos a la India, pero la India es otra civilización con 3.000 años ininterrumpidos. Pero la India es el país más poblado del planeta, China es el segundo país más poblado del planeta. ¿Qué nos indica eso? El otro elemento para comprender la historia, demografía. Si usted no tiene quien lo herede, usted se quedó detrás. Y si el mundo occidental, a principios del siglo XX, tenía un 25% de la población mundial y hoy apenas tiene el 13%, y hay pueblos en Europa que se han quedado vacíos, ¿qué sucede? La fuerza demográfica es un elemento fundamental. Entonces, lo que diría don Emilio Lamo de Espinosa, que ha sido un maestro para mí, aunque no tengo el privilegio de conocerlo, que era el presidente del Instituto Elcano, un gran sociólogo, dice él que existe lo que se llama divergencia demográfica con convergencia tecnológica. Y eso es una gran amenaza para Occidente. Aparte de todo eso, lo que China dejó, que fue las drogas, usted sabe que si usted le quiere desear un mal a un enemigo, dicen los árabes, deséele que adquiera un vicio. Y sobre todo un vicio de droga, porque la droga te quita la salud y te quita el prestigio social. Entonces, si nosotros en Occidente tenemos una crisis con las drogas, si en Occidente los valores que nos permitieron elevarnos como un grupito humano que domina el mundo fueron los valores cristianos, yo siempre digo que el cristianismo tiene un problema. El cristianismo pide cosas imposibles. Usted encuentra a alguien que todos los días se levanta pensando en cómo fastidiarle su existencia y el cristianismo le dice, perdónalo, ponle la otra mejilla, ora por él. Pero por eso el cristianismo incluso se atreve a decir, puedes conocer todos los misterios de la ciencia, puedes tener fe que le diga a una montaña o le ordene a una montaña, muévete y la montaña se mueva, pero si no tienes amor, no eres nada. Y el cristianismo hace un énfasis en la relación con el prójimo, que es la que permite un elemento que otras civilizaciones de las 27 que ha tenido la especie humana no han tenido, y es la gran innovación de incluir a la mujer. En ninguna otra civilización la mujer ocupa el espacio que ocupa, pero también un elemento importante, derechos humanos. Más democracia. Pero nosotros hemos dejado eso detrás. La religión que más ha crecido en el siglo XX y la que más está creciendo en el siglo XXI es el Islam. Atención, entonces nosotros estamos perdiendo nuestras tradiciones y nuestras costumbres. En China no hay comunismo. En China está la doctrina de Confucio. Son los valores confucianos. Y hablando del mundo chino ya y su referencia de cuáles han sido sus puntos claves para su desarrollo, ya terminando, lo que pasa es que sus conversaciones son muy positivas, no lo puedo dejar ir así. Háblenos un poco del surgimiento de Trump, de un atentado, ser electo un presidente con una mayoría abrumadora, su ascenso al poder, participación de los influencers, dueños de compañías de redes sociales, pero sobre todo la eliminación rápida del wokismo
con el ascenso de él al poder. Háblanos un poco del efecto Trump en Latinoamérica y en el mundo actual. Un elemento que todavía no he visto a poca gente resaltar, es que no es lo mismo el Trump que se acusó de que ganó porque hubo las manos de Rusia detrás. De un Trump que ganó porque el candidato que le adversaba era una persona ya muy avanzada de edad. No. Trump le ganó a una candidata con casi todo Hollywood detrás y todos los artistas detrás, y que nadie pudo, ni Obama tuvo tanto dinero como ella para promoverse. Trump le ganó al wokismo. ¿Por qué? Porque ante el punto en el cual nos encontramos de inflexión, Trump es el que apela a los valores de Occidente. Trump es el que dice, oye, es que es verdad que perdimos los empleos. Usted podrá estar o no de acuerdo con él, pero Trump se va al meollo del problema. Pero Trump, y eso lo vimos ahora, cuando todo el mundo de Silicon Valley se reúne alrededor suyo, él dice, no, inteligencia artificial, porque es que si no, hay un elemento que los imperios necesitan para ser imperios, y es el elemento tecnológico. Ningún imperio se mantiene sin tecnología. Usted puede tener poder económico, poder militar y poder cultural, pero usted necesita tecnología. Cuando llegaron los occidentales a Japón, un samurái que duraba años preparándose y hacía muchísima musaraña con una espada, un tipo con medio borracho, a 15 metros le daba un tiro y adiós. ¿Cuál fue la ventaja? La tecnología. La tecnología. Entonces, ¿por qué Trump dice, hey, inteligencia artificial? Entonces, Trump es una respuesta a la propia decadencia de la sociedad americana, a esa situación que tenía Estados Unidos de pérdida de empleo. ¿Dónde gana Trump? En los estados donde los empleos se habían ido para China. Entonces, Trump también es un político que nació con el bachillerato aprobado en tigueraje político. Él sabe que a las masas usted tiene que ir con el discurso que apele ¿a qué? A los sentimientos más básicos. He perdido mi empleo. Por eso todo lo de él es China, pero es verdad. China es quien aporta al Producto Interno Bruto del mundo un 18%. Entonces Trump, digamos que es una respuesta, quizás un poco tarde, ojalá y no mucho, para un mundo occidental que dejó fuera esos valores. Por eso cuando Trump dice que es un asunto normal, la especie o la protoespecie humana se ha mantenido gracias a que macho y hembra se aparean. Eso olvídese. Si usted cree que usted es un avión, ok, vuele, pero hay que seguir procreando. Entonces, si en el mundo occidental somos pocos y ahora los reducimos, porque le decimos, no, muchacho, pelea espada y no de bronce, porque tú entiendes que tú eres de otro ámbito. Entonces, tú se lo promueves desde niño, confundiéndolo. Entonces, ¿qué hace Trump? Trump dice, no, espérate, hey, aquí apela. Pone clara la regla de juego. No, apela a lo que él entiende, aunque se vea duro, hay que respetar que cada cual sea como sea, pero tú tienes que darle a la gente marcos referenciales. Entonces, Trump lo que hace es poner las reglas de juego, aunque no guste, y la gente encuentra que Trump está desubicado, que Trump... No. Lo que pasa es que los imperios, cuando están en situaciones como esa, tienen que apelar a medidas de fuerza, es decirle a la gente, no, mira, esto se tiene que hacer así. Entonces Trump simplemente se dio cuenta lo que esa sociedad estadounidense estaba necesitando. Por eso Trump nunca ha sido evangélico. Y ahora Trump es evangélico. Trump ora antes de cada actividad. Eso es tigueraje político. Trump no era republicano, Trump era demócrata, y Trump termina siendo candidato del Partido Republicano. Entonces la gente no se da cuenta que Trump es el resultado de la propia crisis del sistema político de los Estados Unidos. Hablan un poco... perdón. Y lo que hizo que Trump ganara es que el tiro que iba para Trump mató a los demócratas. Así es. Ese tic nervioso de Trump, que le pasó esa bala por el oído, y esa actitud de él de erguirse y luego
en la creencia del cristiano protestante, el destino manifiesta. Y después sale con el discurso de que él es el elegido. El elegido, Eso, el Mesías, sí. el ungido, que eso es lo que significa Mesías. Sí. Entonces, ya cerrando, la perspectiva de Ucrania y Rusia. Como todas las guerras, se resuelven en una mesa de negociaciones. No es verdad que Rusia con armas nucleares va a perder de Ucrania. Y no es verdad que esa guerra la lleve Ucrania. Porque las guerras necesitan algo que Napoleón siempre dijo. Dinero, dinero y dinero. Y quien le da dinero a Ucrania es la OTAN. Por eso habrá que ver hasta qué punto Trump quiera negociar con Rusia y en sus negociaciones apoya a un punto tal a Ucrania que ponga a Rusia en una situación de debilidad o a un punto de debilidad mayor que le permita a Ucrania negociar en mejores condiciones. Porque él dijo que la guerra la terminaba en 24 horas. E incluso dijo que no habla muy bien de Zelensky. Utilizó unos términos poco amistosos contra Zelensky. Todas las guerras, lamentablemente, si los que mueven la cuna de la humanidad, que son los hegemones, deciden eliminarlas, las eliminan. Pero las guerras, lamentablemente, y es bueno que los jóvenes lo sepan, es la principal industria del mundo. Generan donde divisas. hay destrucción, ahí hay que comprar medicina, ahí hay que comprar armas, hay mucha hipocresía. Aprendan lo que es el complejo militar industrial. De hecho, la principal empresa de Estados Unidos con más empleados es el complejo militar industrial. Y necesita Rusia es un mantenerse. gran vendedor de armas, se necesitan muertos. La humanidad siempre ha sido muy creativa en eliminarse unos a otros. La humanidad siempre se la ha pasado de guerra en guerra. Y cuando no tienen guerra con los de afuera, se inventan una guerra civil. Y se matan entre ellos. Caramba, una triste realidad. La verdad, don Iván, que para nosotros ha sido más que un placer. Un solo podcast no nos da para compartir tantas historias, pero sobre todo tanta información de nuestra historia, de nuestra cronología, de quiénes somos y del mundo global, de la geopolítica, que vamos a tener que seguir grabando para que esos jóvenes sigan nutriéndose de su conocimiento, pero sobre todo de cada una de esa historia que ha convertido en lo que hoy somos. Don Iván, démele un mensaje final a esos jóvenes que lo están viendo a través de las redes sociales, en YouTube, para que se formen y puedan llegar a ser quien hoy usted es. No, miren, simplemente yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Uno está de paso en la vida y lo mejor es que ustedes tengan claro qué les gusta hacer en la vida, qué ustedes entienden que es su vocación, en qué usted entiende que tiene talento. Cuando ustedes tengan como trabajo lo que a ustedes les gusta, eso no va a ser trabajo, eso va a ser disfrute. Lo que yo he hecho en la vida, a pesar de que me decían que no lo estudiara, porque yo no venía de ahí, yo decidí seguir haciéndolo. Y todavía hoy continúo haciendo cosas porque son las cosas que me gustan. Entonces, hay una frase muy lapidaria que yo aprendí del Eclesiastés en el capítulo 3, que decía que el hombre que no sabe qué día dejará de vivir, lo único que le queda es hacer el bien y disfrutar el fruto de sus obras. Siempre hacer el bien.